Este es el programa del profe Morales por Actualidad Radio, 10:20 y 10:40 AM, desde Palm Beach hasta Los Cayos. Estamos tratando de comunicarnos con Venezuela, profe. Acuérdese que le dije si Maduro quiere. Hasta ahora se nos está cayendo la llamada, así que vamos a seguir intentando mientras usted habla un ratito. Cómo no, y así continuamos, y la intención, como siempre, es nuestros hermanos, los venezolanos, que realmente están haciendo una labor increíble en Miami. Yo creo que es una gente con mucha cultura, son gente que realmente hacen el esfuerzo, trabajan, realmente ha venido una gente excepcional y se están integrando, hicieron un lugar donde ellos donde están la mayoría de los venezolanos, y la verdad que han realzado la zona, y yo espero que las otras comunidades hagan lo mismo. Han hecho un lugar con mucho auge económico, igualmente que su alcalde, así que los felicitamos los venezolanos, y por eso ayudamos a que intentar hacer que su país, a través de lo que podamos nosotros, podamos darle un espacio para poder manifestarse a la gente que está en Venezuela. Y esa gente que está en Venezuela ya está comunicada con nosotros para contarnos qué está pasando en Venezuela en el día de ahora, en este mismo instante. Noel Alejandro Leal, como cada sábado, está presente, acompañándonos y contándonos el día a día, lo que está pasando ahora. Noel, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, muy buenas noches a todos. Tú sabes, Noel, que para nosotros es un placer enorme que tú, desde un país dictatorial, desde un país en que está manipulando realmente los delincuentes, tú puedas tener esa valentía de comunicarte directamente. Así que es un placer, Noel, siempre estar conversando contigo. Cuéntame por lo menos lo que tú crees durante lo que aconteció más importante en este momento. Profesor, fíjense, yo quería llevarlos ustedes a este limbo extraño que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela. Le digo limbo extraño porque en el país se están registrando cosas realmente asombrosas, y la sociedad está en este espacio tan extraño. Estamos teniendo un promedio de 350 a 500 decesos por muertes violentas solo en la ciudad de Caracas mensualmente. Estamos teniendo, esto es violencia en las calles, esto es asaltos, muertos por cualquier tipo de acción violenta. Eso es el promedio mensual suave, entre 350 y 500 víctimas mensual, perdón. Y eso está sucediendo al mismo tiempo en Venezuela. Venezuela está importando petróleo. Venezuela, por supuesto, importa gasolina, pero no tiene ni siquiera refinería funcionando. Venezuela, las colas por comida cada vez son más grandes, y ahora inventaron una nueva modalidad. Están ofreciéndole a la gente ciertos productos de básicos para la cocina, neveras, cocinas, cosas que son necesarias en la cocina. Lo han llamado un plan que llaman casa propia, y hacen ahora que la gente no solo haga la cola por comprar el producto, no, sino que haga la cola para obtener una cita para tomar el producto. Sí, cada vez están mejorando más la fórmula, ¿no? Entonces, hoy leía yo un reportaje de unas personas que estaban en la cola y les preguntaban, la persona dice, llevo 2 días aquí en la cola, no he podido ir a trabajar. Wow. Es una cosa realmente impresionante. Eso está sucediendo por esos electrodomésticos, sin contar que yo veo a la gente intentando hacer el esfuerzo de comprar unos electrodomésticos, por supuesto precios subsidiados,
que pueden tener un buen precio, claro, que es un precio irreal, todo en la economía nacional es irreal los precios con los que estamos jugando, pero esta gente va a hacer ese esfuerzo de comprar una nevera que no va a tener manera de meterle nada adentro, porque aún teniendo el dinero no hay los productos. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Esto me hace acordar cuando Fidel agarraba y decía la ollita arrollera, ¿no? La arrocera, Arrocera. sí. La ollita arrocera. Qué increíble. Porque ellos van en graduación, ¿no? Hacen las cosas así de esta manera, que realmente nunca, yo no sé, yo entiendo, nunca dio resultado ninguno de estos métodos que ellos hicieron. No importa. Pero lo siguen aplicando. Hay gente que parece que... Y hay gente que compra el modelo. No, ahorita Es que el modelo funciona. ahorita van a exportar a Venezuela la tilapia y la moringa. ahorita exportan tilapia y moringa Sí, para sí, allá, sí. para que se alimente la población. Claro. Sí, pues, el modelo en realidad funciona. Cada vez la gente es más esclava y acepta la esclavitud con ¿cómo decirle? Casi que con entusiasmo. Bueno, es muy duro para lo que está diciendo, Sí, pero... sí, sí. No, es que es real, profesor. Es fuerte, pero ya uno no encuentra manera de cómo hacer que la gente reaccione frente a ciertas realidades. Pero escúchame, mira, estuve Ajá. yo con gente de Honduras, Ajá. muchachos de Honduras que venían, y yo vi que tenía una cara medias malas, y yo digo, pero qué raro, y le pregunté directamente, porque eran ariscos, son muchachos que, tú dices, un poco huraños, ¿no? Le digo, pero ¿por qué ustedes son así? ¿No? Le decía yo. Me dice, bueno, dice, lo que pasa, dice que yo, cuando vine de Honduras, ahí todo el mundo, yo sabía que me iba a morir joven y que ahí mi familia, dice, mucha de mi familia sé que no va a vivir tampoco y yo me tenía que defender como podía. Y se crean una forma de vida así, que la muerte no es nada, No, claro. y lamentablemente siguen programados así, por eso están acá en Miami con esas condiciones, esa forma de vida, que son las guerrillas, son todas estas bandas que se forman después, porque ahí o eres de la banda o no sales a la calle, ¿no? Por eso te pregunto, ¿hasta qué extremo la gente se va adaptando hasta la vida, que no importa que se muera gente, sus hermanos, sus primos, forman parte de ese tipo de vida? El socialismo devaluó la vida del venezolano, simplemente la devaluó. El valor de la vida perdió razón. Eso que usted está hablando de estos jóvenes hondureños y llegan con esos traumas a los Estados Unidos, uno lo encuentra aquí en muchos sectores de la juventud de las zonas más golpeadas, pues, porque hay jóvenes que por suerte, fíjense que voy a utilizar el título suerte, ¿no? Porque regularmente eso no sucede, que atrapen a algún joven que cometa algún homicidio y ese joven va a parar a la universidad del delincuente, que son las cárceles venezolanas donde se especializa con nuevas maneras de ser un delincuente más efectivo. Mientras ese joven está en la prisión, va convirtiéndose en esta persona que entiende que su vida no tiene valor y que por supuesto la vida del tercero tiene mucho menos valor. Y es un problema que nosotros tenemos aquí hace mucho tiempo. Yo recuerdo hace tiempo, empezando Chávez, una frase de un jovencito que decía: ya tengo 15 años, ya le gané a la vida. Lo que está diciendo él es una cosa realmente impresionante, porque lo que está viviendo en este inframundo, que son las zonas marginadas que estamos teniendo en Latinoamérica, cada día más expuestas ante la realidad, porque antes eran como guetos que no terminaban de cruzar la frontera, no, ahora se esparcen dentro de las ciudades y eso está llegando de una manera más efectiva a todos los niveles. Aquí el gobierno hizo una cosa muy graciosa para poder convertir a la ciudad completa en esa zona marginal. El gobierno inventó una cosa que llaman misión vivienda. Esta misión vivienda es generar, en muchos de los casos, grandes bloques tipo soviéticos, esto donde metían mucha gente en unos edificios sin ningún tipo de ventanas decentes, ni forma, ni hábito de vida, de hábitat decente, hacinados en bloques realmente tristes, pues opacos.
Bueno, el gobierno sembró bloques de esto por distintas partes de la ciudad y los ha llenado con gente que lamentablemente ya viene con la vida devaluada, gente que no tiene aprecio por ni siquiera ellos mismos. Y eso ha ido detonando que el entorno que va alrededor de esas unidades de vivienda se vaya contaminando, se vaya toda esa zona deprimiéndose socialmente, aumente el nivel de robos, aumente el nivel de violencia, por lo tanto esa misma cifra de muertos que le dije al inicio del programa sigue creciendo y creciendo. Toda una lógica del gobierno por crear toda esta ciudad sitiada donde la gente perdió el valor por su propia vida. Bueno, fíjate que a mí me acuerdo, cuando fui a Buenos Aires la última vez, el centro de Buenos Aires era muy bonito y está realmente bonito, en el sentido que es una ciudad que yo no me acuerde, yo iba caminando 20, 30, haciendo, qué sé yo, 20 cuadras. A las 2, 3, 4 de la mañana y jamás se me ocurrió que algo iba a pasar. Ahora se pusieron esos barrios marginales que son casuchas, que se hacen una arriba a la otra, de costado, de diagonales, y le pusieron y llegan hasta el centro de Buenos Aires, en las zonas más caras, y esta Kirchner, con todo lo demás, por traer este tipo de gente, se ha devaluado todo, de noche roban por todos lados, se meten igual que en las casuchas allá cuando estás en Brasil, que es la misma historia. En una favela, se ha convertido en una favela. Pero estas son favelas. Allá acá te hacen una casa arriba de la otra, sin ninguna proporción, son cuevas, es increíble. Y por eso te digo, cómo tanto un país la van deteriorando de tal magnitud. Te roban por un mameluco sucio de grasa o por unas zapatillas, te matan, y si no llevas 10 pesos te matan por 5 pesos que no llevaba. Exactamente, eso es una realidad que se vive aquí. Aquí llegan al extremo de que van a atracar a la gente y la víctima tiene un teléfono, ¿cómo se llama? Un teléfono que no sea moderno, un teléfono normal, un teléfono no inteligente. Y entonces le rompen el teléfono encima y le dan un tiro y dicen, anda y cómprate algo nuevo, algo que valga la pena para no tener que matarte. ¡Wow! No, es increíble, te digo, cuando me comentaba esto, en los barrios periféricos de Buenos Aires, no se puede, hay lugares que no el taxi no va. No. De día, te estoy hablando de día. Aquí hay sectores totalmente tomados, donde, aquí, fíjese, profesor, ese mismo tema de ese muchacho que llega a los 15 años y dice, ya le gané a la vida, aquí y lo sentimos más ahora con este esquema de las comunas socialistas, ponerle comunas socialistas ya es una redundancia, con esta cosa de comunas, estamos generando guetos donde la gente vive nada más dentro de los esquemas revolucionarios, generan comunas apartadas de las unidades de ciudad, generando gente con sus propios conflictos internos, ¿no? Y entonces a esta gente les van privando de acceso fuera de sus comunas, las obligan a trabajar dentro de las comunas, a vivir bajo un esquema comunal donde lo que producen todos es para el consumo de todos. Por supuesto, todo se hace que el más fuerte tenga todo y van marginando al otro. Y es gente que llega a pasar meses sin tener mayor contacto con el resto de la gente fuera de la comuna. Entonces lo que tú estás generando es una persona totalmente atrofiada. Esa persona, al pasar el tiempo, se va a convertir en un cáncer social que no vas a poder reinsertar a la sociedad. Va a ser un paria social, por más que tú hagas los cambios necesarios en el país. Vas a tener que gastar miles de millones en tratamientos psicológicos para poder recuperar una sociedad que embruteciste, que envileciste, que destruiste, que minimizaste, que de verdad le arruinaste la vida desde cualquier punto de vista. Eso es algo que el socialismo está haciendo de una manera salvaje. ¿Y qué ve el mundo sobre eso? Absolutamente nada. ¿Por qué no lo ven? Porque hasta lo aplauden. Claro, a ellos les conviene. Es increíble que el gobierno de Maduro esté creando las cavernas platónicas. Sí, es increíble. Es impresionante, pues, y le digo lo que lo aplauden, porque hay una de las cosas que hoy lo conversaba con una pareja de españoles
viejos, son unas personas que llegaron aquí en los años, en el año 56, 55, son más venezolanos que la mitad de los venezolanos que no tenemos edad, que somos menores de 50 años. Ellos están con mucho dolor, ya ellos son venezolanos, pero tienen dolor por lo que fue su país, por lo que es España, viendo el crecimiento de Pablo Iglesias y de Podemos, y viendo cómo el chavismo va ganando espacio dentro de un país desarrollado. Es impresionante qué pasa en las sociedades y qué es lo que nosotros no le estamos diciendo al mundo. Perdón, Noel, tú te estás refiriendo a que el partido de España, Podemos, ya es casi la tercera o va a ser la segunda, si Dios quiere, si pueden. Pero eran amigos de Chávez, ¿no? Tienen la misma filosofía de Chávez. No solo la misma filosofía. El partido está manejado por un hombre que se llama Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero fue el creador de este paquete de nuevas constituciones latinoamericanas. Él vino y nos desgració al país, desgració Ecuador, desgració Bolivia, también ayudó al proceso argentino. Él ha sido una ficha muy buena, muy efectiva del Foro de Sao Paulo. Él es un profesor, un abogado de la Complutense, y es un hombre realmente brillante, pero por supuesto, brillante para la maldad. Y él es la cabeza principal de Podemos, no es la cabeza visible de Podemos, la cabeza visible de Pablo Iglesias, y puede encontrar usted videos en internet de Pablo Iglesias cantando el himno de la Internacional Socialista, levantando una bandera comunista con la cara de Lenin. Sí, amigo, sí, era amigo de Chávez, era amigo de Chávez. No, él ha venido aquí a llorar la muerte de Chávez y ha sufrido, y se ha ido con cheques bastante grandes para poder financiar la incorporación del chavismo en Ahora, España. Realmente yo creo que hay un... Vamos a ponernos, digamos, a hablar un poco de realidad. Sé que en todos los pueblos latinoamericanos, como también ahora en España, imagínate, tiene el 54% de desempleo. Sí. Y la juventud tiene el 25 y pico, una barbaridad. Ahora yo hago esta pregunta. Las sociedades, siempre hay un grupo de pobres y hay un grupo de estos que cuando la efervescencia o la pobreza aumenta, son los que pueden tomar el poder por necesidad de que alguno que se llama pseudo democrático le dice que le va a dar una casa y que va a vivir bien y lo va a mandar a estos lugares que como lo que tienen ustedes ahora, estos barrios de miseria, y le hace una casita. Y lo destruye después al país y destruye a esta gente, ¿no? Es un desastre. Ahora, tengo una pregunta, ¿y qué se está haciendo o qué hacen aquellas personas? Porque la imagen que yo tenemos aquí en los Estados Unidos de los venezolanos es muy buena. Entre la zona que está acá, en el Doral, son gente muy culta, son gente que todas con estudios, son gente comerciantes muy eficientes, tienen uno de los mayores, han logrado una de las zonas con más valor adquisitivo y de desarrollo en estos momentos. No es el venezolano ese que están haciendo allá en Venezuela, es totalmente diferente. También que es la gente que ha venido con dinero, supongo yo, ¿no? No, el venezolano tiene una capacidad creativa y una capacidad de trabajo realmente significativa, válida y gracias a Dios muy fácil de volverla a encender. No importa dónde llegue el venezolano va a ser un producto atractivo para el país donde llega. En Europa, le hemos exportado técnicamente todos nuestros médicos para tener esta rama de curanderos cubanos que han traído para acá. Nosotros hemos perdido esa materia prima, ese capital venezolano que está rindiendo altos frutos en distintos países del mundo. Nosotros esperamos poder volver a traerlo porque vivir en Venezuela es simplemente un privilegio cuando Venezuela funciona. Este país vale cualquier cosa, este país simplemente es oro puro. Pero eso que usted dice, este venezolano que está construyendo aquí la revolución, este hombre nuevo socialista, este hombre nuevo que ha crecido bebiendo embrutecimiento y envilecimiento, por supuesto va a seguir haciendo daño. El asunto es que en cuánto tiempo nos vamos a terminar de entender que tenemos que cortar con este proceso y cómo vamos a recuperar al venezolano. Pues nosotros tenemos que recuperar al país en lo físico,
territorial, y tenemos que empezar a recuperar a nuestra gente, tenemos que recuperar al ciudadano venezolano, a que vuelva a sentirse venezolano, y sobre todo empiece por un principio que estamos viviendo, que vuelva a sentirse persona, ser humano con derechos. Ahora te hago esta pregunta. Y tú eres un hombre tremendamente inteligente y es un placer poder estar conversando contigo. Primero, ¿cómo haces para corregir a muchachos que ya tienen 15 años, que ya vienen todos retorcidos, si no es a través de un régimen militar estricto como pasó en España, y que después tú tienes que emplear métodos que después lo juzgan y lo dicen que se comporta de mala manera, porque de otra manera tú no lo corriges, diciéndose pórtese bien muchachos, no los corriges, Déjame hacer una pregunta. ¿Es cierto que están tratando de desarmar a estos grupos que armó el chavismo? No, eso es un disfraz. El chavismo arma a estos colectivos, yo como se los he explicado en anteriores semanas, este esquema de colectivos, estas guerrillas urbanas de izquierda, existían pre-chavismo, previo a la llegada de Chávez. Chávez simplemente les dio tanto el arma política como más armas, sí, hay más armas de corte militar. Pero ellos siempre han creído en la lucha armada eterna y en ese cuento de los 1000 Vietnam que soñó Che. Bueno, ese espectáculo deprimente de las bandas violentas armadas, por supuesto, al gobierno no las va a desarmar porque no les conviene. Ese es su ejército paralelo, con eso chantajea a lo que va quedando de ejército institucional y va generando un equilibrio de la violencia. Si tú atacas, esta gente ataca. Si esta gente ataca, mejor tú los atacas. Y entonces va jugando ese equilibrio de la violencia que nada más se podrá contar en números de vidas, y va pensando cómo vas a poder reducir a esta gente sin reducirme a mí como gobierno. Si vienes a reducirme a mí como gobierno, esta gente va a reaccionar. Esta gente no va a reaccionar contra la Fuerza Armada porque locos no son, pero pueden ir a matar civiles. Entonces, ¿hasta dónde vas a llegar en los ríos de víctimas? Ese equilibrio de la violencia es algo que impulsa muy bien el gobierno para poder mantenerse en el control bajo el miedo, es como ese loco que le quita la espoleta a la granada pero la mantiene firme con el seguro de mano. Así es el gobierno. Va andando con su granada en la mano y asusando. Mira, ya le quité la espoleta. Y así va llevando a la sociedad. Lo que pasa que está desarmando a estos colectivos. Lo que pasa es que yo creo que eso puede ser hasta cierto punto un arma de doble filo. Porque es un arma de doble filo para el gobierno. Porque si tú llevas a un estado de pobreza extremo, estás perjudicando a esos mismos colectivos. No le puedes dar las prebendas que le puedes dar a un militar. Pero y entonces, ya le diste las armas para que las tome. Sí, pero tienen las armas, sí, que se le pueden voltear en un momento determinado. En estos momentos. Sí, denme un segundito para ponerles este ejemplo. ¿A quién me le voy a voltear? Porque si se le voltean a ellos, esos colectivos saben que no pueden hacer un gobierno, eso es mentira. Entonces, si tú te le gobiernas, tú eres un colectivo de izquierda, y tú te le volteas a tu gobierno de izquierda, que vas a correr el riesgo de que el gobierno que venga acabe contigo. No, ellos lo que hacen es volverse a replantear y ver cómo le exigen al gobierno ese mantenimiento de la pseudoprebenda, o que el gobierno no venga a castigarte por hacer lo que le incitaste a hacer, por matar, robar, perseguir, reprimir. No, ellos están muy claros de que al gobierno no se les pueden alzar, muestran el camojo, sacan los dientes, pues, pero no van a atacar al gobierno porque sin ese gobierno ellos no son nada. Y ahora creo que a los militares le dieron el 50% de aumento, ¿no? Sí, un nuevo 45% de aumento. A la gente le dieron un 15%, a la gente le aumentaron el 15% el salario mínimo, a los militares el 45%. En el año, perdona, Noel, en el año, ¿cuánto fue la inflación que hubo? Ya estamos llegando a los 3 dígitos, ya vamos a llegar al 100% de inflación. ¿Y con el 15% qué hacemos? Para nivelar. Aumentar la inflación, ¿Cuánto es el salario mínimo o el básico? Bueno, fíjate, si lo sacamos a dólar libre, estamos llegando a casi $1.40 diario. Wow. Ya está casi al mismo nivel de Cuba. ¿Y cuánto se necesita para
La canasta básica. 4 salarios mínimos. Sí, es lo que Así de simple. De 4 a 5 salarios mínimos. Si pudieses acceder a los productos en el mercado normal, pero tienes que entender que vas a acceder a los productos en el mercado negro. Es decir, siendo realistas, para canasta básica necesitas de 8 a 10 salarios mínimos. Canasta básica, entiéndase, comida. No entiéndase ni comida y farmacia, no, comida. Sí, la gran parte de la sociedad que tiene trabajo formal, lo que cobra es salario mínimo. Entonces, el gobierno miente de una manera salvaje que es avalada por supuesto todos los mecanismos de estas cosas como el CELAC y cualquier cosa del barómetro latinoamericano y todos estos organismos de izquierda que vienen a legitimar las posiciones locas de este gobierno. Bueno, este es un gobierno en el que se pasa hambre, este es un gobierno en el que destruyó totalmente la agroindustria y la FAO la premia, ¿no? Premia al gobierno por los programas antihambre. Y el gobierno sigue en su paso de destrucción de todo el aparato económico e industrial a una velocidad impresionante. Y el gobierno le dice al mundo que cubrió metas de reducción de desempleo, ¿no? Y lo único que nosotros tenemos es una nueva modalidad de trabajo donde la gente cobra por hacer colas. Entonces hay gente que se dedica de manera exclusiva a hacer colas por otros para poder comprar. Entonces una persona va a un sitio y hace una cola, cobra 300 bolívares por hacer el día de cola para que un tercero pueda comprar aceite para comer. Entonces aquel tercero puede comprar 2 litros de aceite que va a poder pagar por los 2 litros de aceite, que el gobierno tiene un precio regulado, el cual hace imposible la producción del aceite. Va a venir pagando menos de 100 bolívares por el valor del aceite como tal, más los 300 bolívares al que le hizo la cola. Noel, yo creo que no estás diciendo la verdad, porque el señor Nicolás Maduro ha dicho, increíble, que el venezolano tiene el más alto ingreso mínimo legal mensual del continente. Sí, el dólar libre está en 100 bolívares por dólar, ¿no? Bueno, y él saca la cuenta al 6.50 que claro, si ganan 6.916 bolívares, según él, 1.097 dólares, pero a un dólar que únicamente consigue él. Sí, exactamente, que nada más lo consigue él y lo consigue su compañero de gobierno. Pero decir... Eso se lo dije yo hace tiempo a ustedes, porque él y esas cifras, esa barbaridad, la acompañan entes que pertenecen a las Naciones Unidas, repiten la mentira. Pero el salario mínimo no es 6.916, porque yo tengo amigos venezolanos que no llegan ni a 5.000 con el salario mínimo. Lo que pasa es que él hace una trampa en números. El salario mínimo 4.600 y pico, creo que quedó con el aumento nuevo. Ajá. Y aquí existe una cosa que son los tickets de alimentación, los cuales no le toca a todos los trabajadores, eso es mentira. Pero por ley le debería de tocar, pero cada una de las empresas va haciendo trampas para no pagarlo. El ticket de alimentación es un suplemento que no entra dentro de los pagos totales a fin de año, dentro de los beneficios sociales a fin de año que pudiese registrarse, es decir, no son acumulables para los beneficios del trabajador en sus prestaciones sociales ni en su pago de utilidades. Ese ticket de alimentación se calcula en base al valor de la unidad tributaria venezolana. La unidad tributaria es un monto X que se paga, que generó aquí el Instituto de Impuestos para hacer un cálculo donde cuales ellos mismos no se vean afectados por la inflación galopante. Para no decir, tu impuesto es hoy 75 bolívares y mañana 95 bolívares, te pongo una unidad tributaria, 2 unidades tributarias, y así van disfratando la payasada. Entonces, el gobierno subió el costo del cestatique en base a la unidad tributaria, de 0.50 a 0.75. Entonces, cuando usted suma a una persona que supuestamente trabaje los 5 días por 4, que trabaje el mes completo y reciba los cestatiques con ese 0.75% del valor de la unidad tributaria, alcanza los 6.100 y pico que dice el genio que tenemos. Es una adicional que se le da. Sí, es algo que no le trae un beneficio
real al trabajador porque no lo puede aplicar en el cálculo de sus prestaciones. Pongo usted trabajó 10 años, el sistema laboral venezolano implica que hay un pedazo de su antigüedad que se va calculando a la hora de liquidarlo usted cuando se retire de esa empresa, que se va calculando en base a lo que usted fue ganando durante los años en que trabajó. Bueno, pero no se lo voy a calcular a 6.000 y tanto, se lo voy a calcular es a los 4.000, porque esos 2.000 y pico adicionales es un bono que no entra dentro del cálculo. Sí, es un regalo, pero no figura en ningún lado. Exactamente, entonces él va haciendo esa trampa, compensando con algo ficticio en el trabajador. Y igual, mientras el trabajador reciba eso a través de este ticket de alimentación, sigue dependiendo de poder comprar en los lugares en que le acepten ese ticket de alimentación. Debido a que no hay papel en el país para imprimir los tickets, aquí lo disfrazan también como cuestión de seguridad, ponen a la gente en el esquema bancarizado normal de las tarjetas de débito para que pueda cancelar en lugares donde la tarjeta de débito sea válida. Entonces tienes que ir al comercio formal, y en el comercio formal no hay productos para comprar. Sí, no es válido. No es una moneda, no tiene moneda de cambio, no es un billete de cambio. No, entonces lo que empieza es que esa persona que tiene el dinero en esta moneda plástica, que no puede comprar el producto que están revendiendo en la calle, que es el producto de primera necesidad que necesita para comer, esa moneda plástica se la aceptan en las licorerías. ¿Cómo? Claro, entonces puedes ir a comprar con tu cesta ticket lo que te están dando para la alimentación de tus hijos. Ajá. El único producto que consigues, y lo que se consigue es alcohol. Ah, bien, no, eso se puede comprar sin problema, claro. Sin ningún problema. Está caro, por supuesto, lo va subiendo todo. No, aparte, por supuesto. Pero igual seguimos siendo el país que más consume cerveza per cápita a nivel de los alemanes. Entonces seguimos sigue el embrutecimiento paso de vencedores. No, eso no quiero tocar un tema, pero sí es verdad que ustedes muchas veces desayunan con whisky antes. Antes sí, nosotros fuimos el país consumidor número 1 en el mundo de whisky de 18 años. No, whisky barato, no. El venezolano, por eso es que la gente creía que no íbamos a poder vivir en comunismo, porque la gente creía, aquí llegamos a vivir en la época de la Venezuela saudita, ustedes saben lo que es una arepera, ¿no? No. Ajá. Sí. Aquí en la avenida Francisco de Miranda, una de las principales avenidas de Caracas, en Los Ruices, que no es un sector de primera, que no es nada de esto, es un sector de clase media trabajadora. Yo recuerdo, estaba yo niño, pero en la época de la Venezuela saudita, leer el letrero en la arepera, arepa de caviar. ¡Wow! Venezuela Saudita. Entonces esta Venezuela Saudita, que tenía el primer lugar de consumo de whisky de 18 años, para la gente le era imposible. Esa Venezuela del tan barato, tan negocio, que el venezolano promedio de clase media alta no concebía un fin de semana sin ir a Miami. Aquí el venezolano iba y hacía mercado en Miami y venía. Entonces, para eso ha sido mucho más incomprensible que la gente esté aceptando de manera dócil el proceso de marginalización y de esclavitud de la sociedad, porque la gente creía que no vale. Yo no lo creo, no somos una isla, esta vaina no nos va a tocar a nosotros, y entonces esa realidad nos ha ido comiendo, nos ha ido avanzando, y ese venezolano esnovista, ese venezolano loco, ese venezolano que perdió el sentido y el valor real del trabajo, el valor real de las cosas, gracias al maná petrolero mal administrado, no maná petrolero para el desarrollo, sino para la entrega de dádivas, para la repartición de la riqueza y no para la generación de la riqueza, para embrutecer y para prodigar el socialismo desde hace mucho tiempo. Ese venezolano perdió el sentido y la noción de trabajo y esa noción de producir, y el resultado que tenemos es una sociedad que no entendió cuando Papá Estado sacó los dientes y empezó a quitar, y a quitarte, y a quitarte, y a destruirte. ¿Tú quieres decir, Noel, yo para entender, porque acuérdate que aquí tenemos todas la variante latinoamericana puesta acá en Miami, ¿tú quieres decir que lo que he escuchado el otro día, de que muchas de las culpas también hay que echárselo a la gente que de alguna manera, la clase media o los millonarios que por sacar beneficio de la torta se entregaron el país a Chávez? Sí, la defensa de las sociedades la tienen que marcar las élites. Tenemos un país que entregó, que su élite es pobre intelectualmente, pobre en valores, porque lo que tenemos en Venezuela es una gran crisis de valores.
y entonces la gente entregó lo suyo en pro de una prebenda. La prebenda es lo que el proceso de marginalización socialista en Venezuela es muy interesante, porque logramos hacer que el venezolano mendigue por una bolsa de comida, mientras el venezolano de clase alta mendiga para poder tener acceso a un dólar regulado para seguir medrando dentro del negocio, dentro de las bondades del Estado petrolero, dentro de la petrochequera venezolana. Sigue destruyendo al país por obtener una ganancia personal. Dejó de pensar en país, dejó de pensar en su producto. Mucho de ese venezolano está allí en Miami dándose golpes de pecho, pero muchos de esos venezolanos que están en Miami tuvieron que salir huyendo del país. Entonces, todo es igual de variopinto en la sociedad. Fíjense, esto es un ejemplo que está llegando en esa sociedad de la que todo el mundo es responsable. En Venezuela estamos viviendo un fenómeno bien interesante, que es la sociedad echándole la culpa de lo que sucede a los militares, y nada más le echa la culpa de lo que sucede a los militares. Y yo le vivo recordando a esta sociedad que en 1998 no votaron los militares no tenían derecho al voto. Fue esta sociedad irresponsable la que llevó a Chávez al gobierno. Después la gente se vive diciendo, no, los militares están todos podridos, y yo le recuerdo, y la sociedad no. Entonces nosotros tenemos una sociedad con o sin uniforme podrida en muchos sectores. Lo que tenemos, nuestras esperanzas están en la juventud y en ciertos sectores de la sociedad civil en general, que no se permeó, la maldad y el embrutecimiento no ha permeado, que aún se planta firme frente a la locura y exige la reacción de un país, la reacción de una vanguardia de país, un despertar real. Ese despertar que vivimos en las calles durante el principio de este año, ese despertar queremos que permee también a los sectores con uniforme que no se han perdido. Esa sociedad existe, y eso traerá un cambio social, pues. Yo creo que muchas veces si no los golpeas fuerte no saben que son fuertes, ¿no? Tenés que golpear, lamentablemente los pueblos son así. Esto me hace acordar, estamos viendo con otro entrevistado que tenemos un ratito desde Europa, cuando estaba leyendo un libro, ¿no, Jenny? Cuando estamos hablando de los Césares, que hay 2 o 3 personas que manejan toda la manada, ¿no? Y esas manadas humanas que son clásicas en todos los países latinoamericanos, que el papá es el que agarra el poder y los demás hacen o los engaña o los mienten y se los creen la mentira. Parecería que esa edad del siglo I todavía continúa en nuestros países, ¿no? Son manipulables como terriblemente en nuestros pueblos, eso es así. La sociedad responde al liderazgo, más allá del asunto es que el liderazgo sea el correcto y los mecanismos sociales que permitan que el que va a ejercer un tipo de liderazgo sea un liderazgo positivo, pero toda sociedad responde al liderazgo. Tenemos ahorita una sociedad que uno puede considerar avanzada, culta, desarrollada como la sociedad francesa. Ponen a esta bestia Holanda a gobernar, y Holanda ha incrementado el desempleo en Francia de una manera salvaje. Ya no sabe qué estupidez decir para que el mercado reaccione, y la sociedad fue quien llevó a Holanda al gobierno. Después de haber tenido un gobierno exitoso con Sarkozy, una persona que puede tener sus bemoles, pero el gobierno había sido productivo para Francia. Entonces, las sociedades son las que llevan a los líderes. El asunto es cómo establecemos los mecanismos para que el liderazgo, quien pueda tener voz como liderazgo, sea un liderazgo positivo. Y eso va en un repuesto de esos valores de la sociedad, donde empiezan a rechazar lo que está mal. Ahora, yo te pregunto esto, conversando, ¿no? Nos encontramos con España. Yo te embarcamos, pues, un país muy particular que nos dio a nosotros nuestras raíces. En este momento, España, el partido que supuestamente es tan moral y tristemente de centro derecha, que es el PP, resulta que la mayoría de los tipos son individuos corruptos, y el propio presidente era amigo de este hombre, que usaban los dineros del partido y gastaban millones con doble salario para los propios políticos y todo lo demás. Esa es la imagen que estamos dando los que se llaman democráticos. Profe, las personas que no aprenden de la historia cometen los mismos errores. Pero si el pueblo no aprende de historia, si no la sabe,
no la piensa ni le interesa. Ni la interesa. Es lo que usted acaba de decir en la gran verdad. Claro, acá estamos viendo en Miami gente que está viniendo de distintos países comunistas y no les interesa la política. No les interesa. Van a comprar una rueda para el auto más grande, más bonita, porque el dinero acá existe, pero la política no le interesa. Precisamente por eso el apóstol Martí decía hacer culto para ser libre. O sea, si no tienes un coeficiente de inteligencia y un poco de cultura, no puedes ser libre porque no entiendes nada de lo que está pasando a tu alrededor. Pero por eso te digo, nosotros estamos llevando una inmigración acá a Miami, lamentablemente, muy triste, porque estamos generando lo que va a producir esto es gente que viene de países comunistas. Es increíble, porque después que que ustedes lo vayan a correr de Venezuela, todos esos comunistas van a venir acá a Estados Unidos, con dinero. No tengan la menor duda. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿estamos nosotros absorbiendo a comunistas programados? Porque estos muchachos que están naciendo en Venezuela hace tiempo, están programados en la mente. Yo me sorprende cuando voy a Latinoamérica que ataquen los Estados Unidos y defiendan Cuba. Yo no lo entiendo. No, lo que pasa es que hay una combinación, que tú dices, vienen estos con la mentalidad comunista, y entonces cuando se encuentran con los políticos corruptos, entonces se forma ese gran conflicto. Estos que vienen con una mentalidad que no equivocada y habiendo políticos corruptos que están destruyendo la sociedad. Entonces se forma el acatombe. La tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta, lo has dicho. Pero a mí no me interesa que opinen de mí lo que quieran, pero les voy a ser franco, muy franco. Alguna cosa era la gente cubana que vino al principio, como los venezolanos que vienen ahora, y otra cosa son la gente que vienen de Cuba ahora. Ellos mismos te dicen que no le importa nada, que no le importa la casa, porque al no importarle el lugar donde vive y no respetar el lugar donde vive, quiere decir que tampoco le interesa vivir en un país organizado. Pero, profe, está pasando. Por eso a veces insisto que los que no aprendemos de la historia cometemos los mismos errores. Y está pasando lo mismo que pasó Cuba, lo está pasando Venezuela. O sea, Venezuela no aprendió de los errores de Cuba. Ningún pueblo aprende por los errores de otros. Claro, y nadie aprende por los errores, pero se está repitiendo lo mismo. ¿Qué pasó con la inmigración que vino aquí, la primera inmigración cubana? ¿Quiénes fueron la primera inmigración cubana? No es porque los cubanos fuéramos más inteligentes que nadie, sino que fueron inteligentes y hicieron Miami. Pero perdón, profe, déjeme explicarle. La inmigración que viene la primera inmigración que viene de Cuba aquí, ¿quiénes son? La gente de negocio, los profesionales, la gente que tiene cultura, la gente que tiene visión en el futuro, que salen de ese lugar que va a ser un desastre. Y por eso cuando llegan a este país, que son mentes brillantes, gente de negocio, médicos, arquitectos, ingenieros, profesionales, gente con una visión futura, crean enaldecen en la ciudad. ¿Quiénes es la inmigración venezolana que están viniendo? Las mentes brillantes, los profesionales, la gente de negocio, la gente, todos los técnicos de PDVSA, todos los ingenieros que hacen, y por eso ya usted ve la ciudad del Doral cómo está subiendo su economía, porque están viniendo gente brillante. ¿Quiénes son los que se quedan? La gente manejable. ¿Quiénes son la gente manejable? Excepto las personas que están tratando de luchar por cambiar la sociedad. Y esa gente que se están sacrificando por cambiar la sociedad y por levantarlo. Pero la mayoría de los que quedan, ¿quiénes son? Las personas marginadas, las personas que son manejables y que pueden manejar el gobierno. Por eso ellos a veces provocan la inmigración. O sea, destapan la olla para que se vayan estas mentes que pueden perjudicar sus negocios. Y así. Bueno, Fidel Castro fue tan claro en eso que le dice a Chávez en un comentario que está grabado en video. Fidel le dice a Chávez, mi enemigo está en Miami. Tú tienes tu enemigo todavía en Venezuela, tú tienes un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estimulas la diáspora. Aquí estimulas esta diáspora, esta gran huida masiva del capital productivo venezolano, con distintos métodos, ¿no? Y uno de los métodos que el gobierno, por eso es que usted decía que se están desarmando estos colectivos, no lo están desarmando, porque es el mejor método
que ha hecho que la gente huya de Venezuela. La inseguridad es política de Estado. Entonces el gobierno la ha impulsado para que la gente tenga miedo de vivir en Venezuela. Y entonces ese miedo estimuló primero, por supuesto, que las personas que tienen valor por la vida, que todavía su vida no se le ha devaluado, busquen dónde vivir. Y buscar ir a vivir donde la libertad te deje crear, generar, desarrollarte. Y por supuesto, el primer objetivo lógico son los Estados Unidos. Entonces, sí, Fidel fue muy claro con Chávez y le dijo, tienes que hacer que la gente se vaya. Y eso lo ha hecho, pues. Nosotros hemos perdido gran parte de la materia que hace que ruede la economía de un país, gran parte de la materia de los formadores de gente. Nosotros tenemos una crisis educativa ahorita realmente grave. Nuestros muchachos están saliendo de secundaria, de high school, están saliendo sin haber estudiado matemática, física ni química en las escuelas públicas. No hay profesores para esas materias. Entonces estamos entregándole títulos a muchachos para que vayan a cursar carreras universitarias sin un pensum ni mediano, sino un pensum realmente incompleto. Entonces estos muchachos llegan a las universidades que se ven forzadas a aceptarlas por las leyes que ha impuesto el gobierno, y muchachos a los que tienes que empezar por enseñarles matemáticas, y los muchachos juran que van a que tienen derecho, porque esto es una cosa muy grave, juran que tienen derecho a que les enseñen ingeniería cuando no sabe todavía sumar ni multiplicar. Nosotros estamos viviendo cosas realmente absurdas y salvajes, y se las venden a la gente como correctas, y gente las aplaude. En estos días, una de las cadenas de Maduro, sale una señora, a mí me da mucho dolor con la señora, ¿no? Pero la señora, mira, yo le debo tanto a la revolución porque yo era analfabeta hace 8 años. 8 años. La señora era analfabeta hace 8 años, y la señora dice que cursó uno de los programas y aprendió a leer y a escribir, cursó otro programa y hizo la primaria, cursó otro de los programas, hizo el bachillerato, y ahora la señora en 8 años está a punto de graduarse de médico. ¿Cómo? Ay, qué horror. Eso salió en la televisión oficial del Estado, eso salió en cadena, todo el país lo pudo ver. A la señora declarando eso, la señora ni siquiera podía hablar de manera correcta, con una pronunciación adecuada, porque la señora, ella misma lo confiesa, hace 8 años era analfabeta, y hasta 2 años de convertirse en médico, de acuerdo a los procesos de estudios de la revolución. Entonces, lo peor no solo es el daño en potencia que significa esa señora, sino que esa señora le han dicho que de verdad se estudió, que de verdad se preparó. Entonces esa señora va a exigir que la traten en base al título que obtuvo de este gobierno. Y mañana, cuando podamos cambiar las cosas, esta señora va a querer exigir empleo para su condición de médico, cuando la señora apenas aprendió a leer y escribir. Pero el gobierno le va a decir que ella es médico, y se lo va a creer. Y eso va a ir generando un desbarajuste social futuro más salvaje todavía. Una consulta, ¿qué hay de cierto en esa información que dice que el 77% del país está en contra de la educación socialista del modelo cubano? Mira, es que creer aquí en alguna estadística es ridículo, sea la estadística lógica o ilógica. Las estadísticas en este país no tienen ningún tipo de razón de ser ni nada de esto, porque la gente tiene miedo a contestar preguntas. Entonces, no creas en ninguna estadística, pues te van a decir, mira, Maduro destruyó la economía, el 60% dice que sí, nadie quiere la educación socialista, el 77% dice que la rechaza, la inseguridad es el principal problema, el 90% la rechaza, la aprobación del gobierno de Maduro, el 62%. Sí. La matemática, parece que no fueron al colegio con la matemática, ¿no? No, eran analfabetos y le enseñaron matemática. No, les llevan a hacer encuestas. Ese número que te estoy diciendo, Maduro, encuesta 2014, son las mismas encuestas que puedes ponerle Chávez, encuesta 2001. Porque aquí no hay nada real en lo que tenga que ver con números, más allá de los números que hay en muertos, o los números que hay en ni la estadística, en general. Ni la estadística de la inflación. Ni la estadística de la inflación, porque es irreal, porque tú puedes sacar una inflación en base a un abastecimiento, a un mercado normal,
pero es que el mercado subterráneo no lo estás contando. No estás contando tu inflación en que le tuviste que pagar al tipo que hace la cola, que también está creciendo. Empezaron cobrando 50 bolívares y ahora están cobrando 300. Entonces, eso también sube, esa inflación sube. Sí, es el precio del producto adicional. Mi querido amigo, yo dejo una pregunta en el aire. ¿No será o no te la voy a preguntar? Porque tengo que preguntarte. Por favor, no, porque yo te voy a preguntar esto porque realmente uno dice, los militares, ¿hay alguna perspectiva que puedan sacar todos estos delincuentes del poder? Sí, ha habido siempre. Lo que pasa es que el problema del militar en el país lo hago para qué. El militar está consciente de que si se alza, tiene que cambiar al gobierno, por supuesto. Pero ¿a quién le da el gobierno? Ellos saben que no se lo pueden quedar de ellos, porque el mundo no va a aceptar una gorra militar manejando un país. Entonces la pregunta es, ¿a quién le doy el gobierno? ¿Con quién hago gobierno? Aquí la oposición legítima hizo desde hace mucho tiempo un proceso de estimular el odio del venezolano en contra de la Fuerza Armada. Y eso fue un proceso bien estructurado. Cuando aquí habían estadísticas reales, por los años 80 y pico, usted podía revisar una encuesta normal hasta el 87 y va a encontrar que las dos instituciones con más respeto en el país eran la Iglesia Católica y la Fuerza Armada. Bueno, el proceso ha ido destruyendo la imagen de la Fuerza Armada hasta llevarla a tener una de las instituciones con mayor desprestigio dentro del país. La gente no confía en su Fuerza Armada, por más que la Fuerza Armada pueda hacer lo correcto. Y no confía, y la Fuerza Armada dejó de confiar en el sector político, porque el sector político de oposición dice que si se entera de que algún militar está planeando alguna acción de insurrección, lo denuncia, porque no queremos golpe de Estado, dice el primer representante de la oposición legítima, porque para él estamos en democracia. Para el imbécil ese, jura que este país que está destruido vive en democracia, jura que este país que no tiene Estado de Derecho es una democracia en la que él espera algún día ganarle con votos al sistema electrónico que tiene el control electoral. Jura que puede ganarle a un aparato que ya tiene más de 5 millones de votantes falsos, votantes virtuales, los cuales se activan a la orden del gobierno. Y entonces le van diciendo al mundo que existe democracia, hay sectores del país que creen que existe democracia. Y una cosa es creer en la democracia, y otra cosa muy distinta es creer que vivimos en la democracia. Y aquí hay un sector de la oposición legítima, que es la que maneja la vocería formal de la oposición, que le dice al mundo y le dice al venezolano que vivimos en democracia. Y hay venezolanos que aceptan esa mentira para no tener que enfrentar la verdad. Mi querido amigo, tenemos que ir a la pausa, pero recuérdate, es siempre un placer, siempre tiene las puertas abiertas en este programa para que los venezolanos puedan comunicarse, aquellos que quieren supuestamente la verdadera democracia en el país. Profesor, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Noel, que tengas una buena semana. Hacemos una pausa, profe, y enseguida volvemos.